¿cuáles fueron una, dos o tres cosas más impactantes que usted recibió de Prabhupada? Gracias, muchas gracias. Les puedo contar sobre la primera vez que vi a Prabhupada en esta vida. Yo era estudiante en Berkeley y había visto un Swami que solo me hizo reír porque era una clase de sociología y un módulo sobre sociología de la religión. Entonces tuvimos que ir a una iglesia católica, protestante, un sinagoga o algo budista y también entonces de hinduismo. Entonces no había templos hindúes en los Estados Unidos en ese entonces, pero vino un swami para hablar. Entonces yo fui con un amigo y él no decía nada. Yo creo que tenía así azafrán, todo eso, pero decía, relájate, está todo bien, no hay problemas, quédate relajado, paz y todo eso. Y yo estaba ahí, así, ¿cómo sabes cómo son los jóvenes? Luchando para no reírme, porque no aguantaba. Pensé que iba a explotar así de que tanto quería reír. Me pareció tan absurdo, tan ridículo. Y entonces, eso fue mi impresión de los swamis. Que una cosa, y fui también, no había escuelas de yoga, eso fue 67, después 68, y entonces habían, ¿cómo se llama? Como centros de actividades para la comunidad y también daban clases de yoga. Y ofrecían una clase gratuita de yoga porque no era tan conocida. Yo fui, porque gratuito, sí, pagar jamás por eso, pero si es gratuito, entonces voy a investigar. Fui allá y nos decía, entonces acuéstate, siente las puntas de tus dedos. Y yo claro, yo no quiero así criticar yoga, que yo sé que es muy saludable y todo eso, pero, y la mitad de los profesores de yoga hoy en día son devotos, pero yo buscaba, y Prabhupada dijo que es muy saludable, es muy bueno, pero yo buscaba a Dios. Entonces, otra vez me pareció que era bueno, pero no tenía nada que ver con lo que yo buscaba. Entonces, yo caminaba un día en la calle donde yo vivía, cerca de la universidad, y vino un devoto. De repente apareció un devoto porque yo los vi en la calle y daba donaciones así me gustaban los devotos, pero ellos mismos no entendían mucho la filosofía. Por ejemplo, hay un devoto que hoy en día es un sannyasi en ISKCON y él hacía Harinam, cantaba en la calle en Berkeley frente a la universidad y él era nuevo también y cantaba. Entonces un estudiante le preguntó, ¿qué es lo que ves cuando cantas? Porque eso era la era de LSD y todo era como, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Que la persona tomaba drogas. Entonces vino así un joven, le dijo a ese otro que cantaba, cuando cantas, ¿qué es lo que estás viendo? Entonces, el devoto dijo que había frente así, ahora en al otro lado de acá hay una tienda de cigarros. Entonces él dijo que cuando canta Hare Krishna, allá hay una tienda de cigarros, pero yo no veo tienda de cigarros, no veo tienda de cigarros. Y esa fue la respuesta. Yo trataba de entender. Y después otra persona le preguntó, entonces, ustedes no comen muchos dulces, porque había macrobiótico, todo esto. Ustedes no comen muchos dulces. Y el otro dijo, sí, es verdad. Y muchos tendremos diabetes, pero no somos el cuerpo. Entonces, eso me chocó un poco. Entonces,
O sea, me gustaban mucho los devotos, pero me parecía que era muy, ¿cómo se dice? Muy buenas personas, pero muy ruidosos, así, gritaban y saltaban. Y entonces, me gustaban los devotos, los consideraban como santitos. Entonces, cuando me pidieron que yo fuera a la conferencia de Prabhupada, primero cosa yo pensé, bueno, ya vi un Swami que era medio cómico. Y entonces, pero pensé, está bien, entonces yo voy. So, entré en el auditorio, que estaba en un edificio del campus de Berkeley. Y era se llama la Casa Internacional, donde los estudiantes de otros países vivían. Y entré en la sala y yo en ese entonces todo era experiencia, era de experimentar directamente todo. Entonces entré con algunos amigos, ellos se sentaron en las sillas y yo fui adelante y me senté en el piso con los devotos. Porque yo pensé, bueno, si voy a asistir, quiero la experiencia, quiero saber lo que es. Entonces yo estaba sentado ahí con los devotos que me recibieron muy bien. Y de repente entró Prabhupada, así desde atrás. Y el primer momento que lo vi, mi primera impresión fue que esa persona tiene autoridad. Él tiene autoridad. Y eso fue una conclusión muy radical, porque en ese entonces, los años 68, 69, en Berkeley, nadie pensaba que nuestros padres tienen autoridad, el gobierno es un chiste de mal gusto, la guerra en Vietnam, entonces los profesores no, porque no son radicales como nosotros, entonces nadie creía en autoridades. Pero yo vi a Prabhupada y inmediatamente yo entendí, él sí, él tiene, y Prabhupada caminaba casi, fue mi primera impresión, no fue una cosa pensada, analizada, fue simplemente una impresión completamente espontánea. Que yo vi, Prabhupada me parecía como un comandante, una persona que tenía verdadera autoridad y que es como se movía. Así como una persona, como un comandante, una persona que sabía. Estaba rodeado por sus discípulos, creo que uno de ellos era Tamal Krishna, que era un brahmachari, y Vishnu Jana, que también eran así muy serios, y entonces quedé muy impresionado con cómo se movían. Entonces Prabhupada vino y se sentó en el Vyasasana, que en como se dice sánscrito inglés, es Vyasasana. Por favor, no digan Vyasasana, es Vyasasana. Y Prabhupada se sentó y empezó el kirtan. Y los devotos, así, que eran todos jóvenes de mi edad y muy apegados a Prabhupada. Y cuando empezaron a cantar, era muy extático porque Prabhupada estaba ahí. Y no, porque Prabhupada era todo, que no tienen muchos libros, tenían el Bhagavad Gita resumido y el Bhagavatam de la India que nadie entendía y más nada. Y todos los otros cantaban muy extáticos y yo nunca había participado ni había visto en mi vida religión extática. Porque yo crecí en un mundo judeo-cristiano y que se va a una iglesia, una sinagoga, y uno se sienta, se levanta a la página 48 y ahora siéntense y todo muy así sereno. Entonces los devotos saltando y cantando. De ahí Prabhupada, de repente Prabhupada se levantó del Vyasasana y empezó a bailar así saltando. Y obviamente Prabhupada en ese entonces, Prabhupada tenía 72 años.
Y para un joven que yo tenía 20 años, 72 era más o menos como 840, como los patriarcas del Viejo Testamento. Entonces, que Prabhupada obviamente así, tenía 72 años y saltaba y bailaba en éxtasis. Y cuando Prabhupada se puso a bailar, los devotos se enloquecieron. Y yo recuerdo que saltaban y bailaban tan extáticamente que realmente me confundí como universal que no reconozco las direcciones, que es arriba, abajo. Entonces, yo realmente quedé confundido si los devotos estaban volando, si estaban en el piso, en el techo, en las paredes, porque cuerpos volaban. Y yo estaba ahí, todo eso en el medio, y no podía escapar. Y el hecho es que yo no sentí éxtasis. Yo cantaba por ser buenito, así. Yo cantaba. Entonces en mi corazón yo entendí, porque Krishna me dijo en mi corazón, porque yo no estaba extático. Y se me hizo muy claro. Y entendí que esos devotos, yo ni sabía la palabra devoto, pero esas personas se han entregado seriamente a una disciplina espiritual. Están haciendo servicio. Ellos merecen placer espiritual. Mientras que yo tengo una vida egoísta, no tengo ninguna práctica espiritual, yo no merezco sentir lo que ellos sienten. Y eso se me hizo muy claro, yo entendí. Y después Prabhupada dio una conferencia y las dos cosas que recuerdo de la conferencia que no entendí muy bien su acento, no estaba acostumbrado a su acento. Y si tú me hubieras pedido que repitiera lo que Prabhupada dijo, pero al mismo tiempo yo sabía que hablaba la verdad. Y yo recuerdo una cosa que creo que recordé que Prabhupada dijo que si estudias Bhagavad Gita no necesitas estudiar todos los Vedas. Y yo no tenía la menor idea de lo que es Bhagavad Gita ni los Vedas, pero me pareció una oportunidad increíble que sí estudio Bhagavad Gita. Entonces, Prabhupada era tan potente, tan autorrealizado, que sí, entonces esa es la primera vez, mi primera impresión de Prabhupada. Y la próxima vez que lo vi fue para mi iniciación. Y en el verano de 69, Prabhupada vivía a pocas cuadras de mí. Y yo no sabía. Porque el verano de 69, porque los devotos alquilaron, ¿cómo se dice en español? Alquilaron. Alquilaron una casa por Prabhupada en Beverly Hills, donde yo vivía. Entonces yo estaba a pocas calles de Prabhupada, no tenía la menor idea de eso. Y Prabhupada traducía el Krishna Book, el libro de Krishna, en mi barrio. Y cuando Prabhupada iba a caminar, él iba a un parque, un día a un parque, un día a la playa. El parque era el parque de mi barrio, donde yo jugaba todo con mis amigos. Y Prabhupada, yo caminaba con Prabhupada en los campos donde yo jugaba. Todos diferentes deportes. Caminaba con Prabhupada. Y para llegar al parque, íbamos por una calle muy bonita, casas muy bonitas. Y yo estaba sentado en un Rolls Royce con Prabhupada porque el presidente del templo, Karander, el presidente de GBC, DBT, pero él era grihasta, entonces tenía un negocio privado para su familia, que él compraba Rolls Royces y casi nuevos y los arreglaba y los revendía. Y entonces cada vez que Prabhupada llegó a Los Ángeles, él tenía un Rolls Royce especial para Prabhupada.
Entonces fue una cosa tan asombrosa porque yo siempre iba en el carro con Prabhupada, siempre al lado de Prabhupada. Entonces yo estaba en el carro al lado de Prabhupada, atravesando una calle con casas donde yo iba a fiestas, así. El colegio iba a fiestas y bailaba, entonces, y en ese entonces éramos bastante decentes, o sea, no había sexo ilícito como más tarde. Pero sí, estamos completamente drogados así para el sexo opuesto y así bailábamos y pasamos las calles, las mismas casas. Y después fuimos al parque y caminaba con Prabhupada en los mismos campos donde yo jugaba deportes. Y me pareció fantástico cómo mi vida se había cambiado. Pero